dos fueron sobre dos obras de Cicerón. El de Amicitia de Cicerón, sobre la amistad, y el de Officiis, ¿no? Sobre los deberes, o bueno, tiene muchas traducciones, también de Cicerón. De hecho, en un pasaje del diario, Hegel relata la emoción que sintió cuando su profesor más amado, el profesor Löffler, que por cierto había sido profesor de Schiller en la Karlsschule. Esta es una figura interesante, lo digo por si hay algún doctorando en la sala. Hay una gran estudiosa italiana y muy amiga mía llamada Laura Anna Macor, que es profesora en la Universidad de Verona, que ha escrito un increíble volumen en Surkamp sobre la Bestimmung des Menschen, la destinación del hombre. Bueno, pues Laura ha descubierto en una serie de pasajes, Schiller, Hegel, etc., la fundamental importancia del profesor Löffler para el pensamiento filosófico, digamos, ¿no? Es una figura a descubrir, es una figura a investigar. Bueno, pues como digo, Löffler le enseñó una vez una impresión de Cicerón del siglo XVI o algo así, y dice Hegel, es el día más feliz de mi vida, ¿no? Porque lo dice en latín, porque he podido leer a Cicerón en un escrito antiguo. También, por cierto, Löffler le regaló, seguramente, no sabemos si los primeros libros que tuvo Hegel en su propiedad, pero desde luego las primeras obras completas, que fueron las obras completas de Shakespeare, ¿no? Y esto es fundamental porque Hegel quedó fuertemente impresionado, como veremos ahora, por el Julio César de Shakespeare. Bueno, no quiero adelantar esos acontecimientos, pero fue fundamental para su comprensión de Roma. Fijaos que conservamos, por el diario de Hegel, lo tengo por aquí, una lista de los libros que Hegel sacó de la biblioteca. Porque dentro del diario puso como una especie de fichita con todos los que había sacado, ¿no? Y los divide muy interesantemente, se ve ya este tema, en griechische, lateinische, ¿no? Griegos y latinos. O sea, la primera división es esa. Y luego, en el caso de los griegos, son solo tres, ¿no? La ética de Aristóteles, se supone que la ética nicomaquia, la oración de la corona de Demóstenes y la obra completa de Isócrates, ¿no? Isócrates, Demóstenes y Aristóteles. Solo tres libros. En cambio, los latinos están divididos en prosaische y poetische, o sea, en prosa y en verso, y son muchísimos libros. Las obras completas de Cicerón, las noches ácticas de Aulo Gelio, toda la obra de Velleio Paterculo, Diodoro Sículo, Plauto, Catulo, Tibulo, Propercio, Galo, Claudiano, Ausonio, bueno, hay más, ¿no? Hierónimos Vida, Virgilio, San Nazario, o sea, un montón. Esto para haceros ver la preponderancia, es decir, la educación de Hegel, como la de toda su generación, fue una educación fundamentalmente latina. Y esto explica también, pensad que estamos en los años 80, antes de la Revolución Francesa, muchas veces se cita, ¿no?, esta frase de Saint-Just, del gran revolucionario francés, ¿no?, que por cierto recoge Marx. Dice Saint-Just, nosotros aprendimos a matar a nuestros reyes en los libros de colegio. Es decir, en estas obras romanas se fraguó el espíritu republicano a través también de Rousseau, ¿no? Fijaos, y ya es el último ejemplo que pongo, conservamos un examen de Hegel muy interesante, donde se le preguntó, por cierto, una casi pregunta tipo test, porque podía contestar solo en una línea, ¿no? Se le preguntó que diera una definición de Estado. Y, bueno, mejor dicho, de Estado, ¿no? Staaten, en alemán. Y él rellena este espacio, que es como un espacio que él podía rellenar casi cerrado, con una cita del Somnium Scipionis de Cicerón, parte de la República de Cicerón, en latín, concilia cetusque hominum iure sociati. Es decir, asambleas y clases de seres humanos asociados por el derecho. Esta es la mejor definición que Hegel puede dar en un contexto donde se esperaba de él que respondiera en alemán, porque de algún modo la pregunta estaba en alemán, él contesta en latín y citando a Cicerón. Esto es un poco lo que os quería decir, y en este contexto escolar, aunque esta es una obra ya de la época de Tubinga, de la época de la universidad, no me resisto a citaros un escrito que yo considero muy importante y que ha sido muy
despreciado por los autores, por la crítica, que es un excerpt. Los excerpte eran como resúmenes o reseñas, pero eran reseñas críticas que los estudiantes hacían de los libros que leían, que muchas veces leían voluntariamente, no eran libros impuestos por los profesores, sino eran los que ellos decidían leer, pero tenían que entregar de algún modo estas reseñas como tareas, diríamos hoy, como deberes, ¿no? Bueno, pues él lee un libro, la verdad, aburridísimo, de Kistenmacher, un gramático, llamado De origine ac vi, a ver, lo voy a decir bien, De origine ac vi de ponentium et mediorum Graece lingue praesertim latine. Es decir, sobre el origen y la fuerza de los verbos deponentes y medios en la lengua griega y latina. O sea, un tostón, un rollo, de un tratado de gramática sobre la lengua griega y latina. Bueno, esta reseña es interesantísima. En primer lugar, porque Hegel pasa completamente de la lengua griega, dice que la lengua griega es para él mucho menos interesante que la latina por dos motivos. Uno, porque al haber sido los griegos un pueblo, según él, mucho más cerrado que los romanos, ¿no? Pensemos que es todavía un estudiante de, bueno, en este caso ya de 18, 19 años, pero quiero decir que también hay que pensar un poco el contexto, ¿no? Dice, los griegos fueron pueblos muchísimo más cerrados que los romanos, no se mezclaron con otros pueblos, ¿no? Por lo tanto, el griego, según él, es mecánico, es cerrado en sí mismo, es rígido, ¿no? Es rígido, esta es la palabra que utiliza. En cambio, dice el latín, es mucho más abierto y esto es muy importante, exige una actitud sagaz, utiliza esta palabra sagaz, proactiva, inteligente por parte del lector, ¿no? Si habéis estudiado latín, mucho más que con el griego, en mi opinión, la manera en que se lee el latín, sobre todo cuando no se es un antiguo romano, yo soy romano, nací en Roma, pero no antiguo, se lee de una manera muy rara, ¿no? Se va al final para buscar el verbo, ¿no? Se vuelve para buscar el sujeto, los complementos están separados, ¿no? Separados por otras palabras y por lo tanto se tienen que reagrupar. Es una lectura dinámica, heurística, ¿no? Yo sostengo, y ahí lo suelto, pero es algo sobre lo que he trabajado, que la doctrina hegeliana de la proposición especulativa, que es la manera en la que Hegel escribe la fenomenología del espíritu, ¿no? Unas proposiciones que dice Hegel deben ser leídas desde el principio hasta el final, desde el final hasta el principio, donde la cópula debe ser sacada de la frase y adquiere un significado suyo, donde el verbo se vuelve sujeto, el sujeto se vuelve verbo, etcétera, etcétera. Si se lee la explicación de la proposición especulativa tal y como se da en el prólogo de la fenomenología del espíritu, o por ejemplo también en los parágrafos 3 y 4 del capítulo 8 de la fenomenología del espíritu, es tremendamente parecido a las impresiones que Hegel tenía de cómo se leía en latín en este excerpt que hace de esta obra aburridísima gramática de Kistenmacher, ¿vale? Es decir, empieza a haber un contenido filosófico en el latín y en Roma. Y de hecho no es casual, y esto es muy fuerte, que las primeras 4 obras que Hegel escribió en absoluto, las primeras 4 obras de su vida que conservamos suyas, son 4 obras dedicadas a, me vais a permitir, la antigüedad clásica, ¿no? Acabo de decir que no hay que hablar de la antigüedad clásica, pues a la antigüedad clásica, o sea, a Grecia y a Roma, ¿no? De nuevo, donde hay publicidad resplandece la verdad, como dice Félix Duque, mi maestro, ¿no? La primera traducción y la primera edición bilingüe que se hizo de estos 4 textos de Hegel está en este libro que yo publiqué como apéndice, con un pequeño estudio crítico, y luego se encuentra también en la segunda edición de los escritos de juventud que hizo José María Ripalda hace algunos años, llamada El joven Hegel, que salió en Fondo de Cultura Económica, justamente, en México. Y ahí también aparecen estos textos, ¿no? Que por ser textos escritos en el gimnasio, o sea, en el gymnasium, en la educación secundaria, habían sido, pues a veces, de algún modo ignorados por la crítica como meros trabajos de colegio, pero que en realidad revelan una autonomía de Hegel extraordinaria.
Os digo brevemente los títulos, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en uno de ellos, ¿no? Son sobre la religión de los griegos y los romanos, de 1787, por lo tanto cuando Hegel tenía 17 años, sobre algunas características, diferencias de los antiguos poetas, donde intenta trazar una diferencia entre la poesía antigua y la moderna, sobre algunas ventajas que la lectura de los antiguos escritores griegos y romanos nos proporciona, ¿no? Sobre las ventajas de leer a los griegos y a los romanos, y podría decir más brevemente de 1788 también, de diciembre. Y por último, la que considero la más importante, a pesar de que es la más temprana, la más juvenil, la llamada Unterredungsvision difícil de traducir. Por ejemplo, Ripalda en su primera versión la tradujo como conversación entre tres. Yo la traduje como conciliábulo entre tres, ¿no? Y creo que ahora en la segunda edición de Ripalda, que no la tengo aquí, es algo así como conspiración entre tres, pero esto es un poco el tema. Sobre las tres primeras obras, esta es la religión de los griegos y los romanos, las ventajas de los antiguos romanos y tal y cual, no voy a decir mucho, solo voy a decir que en estas obras Hegel pasa en la primera de una visión monolítica justamente de la antigüedad clásica, es decir, la religión de los griegos y los romanos es considerada más o menos igual, más o menos intercambiable, a una clara diferenciación entre Grecia y Roma en el último de esos tres escritos, ¿no? En el de sobre algunas ventajas que nos proporciona ella, donde adjudica a Grecia, por influencia de Schiller y de Garvey y de tantos otros, una indiscutible primacía estética, artística, pero atribuye a Roma una indiscutible primacía política y también histórica. La Unterredungsvision-Dreieck, esta obra que escribe Hegel con 15 años, ¿no? Es para mí un prodigio. Leída así a primera vista, como se ha leído muchas veces, es una cosa muy rara, ¿no? Porque es un diálogo, es una obra, es un pequeño escrito de unas 5 o 6 páginas, teatral, o sea, dramatúrgico, donde los tres personajes que Hegel pone a hablar son Octaviano, el futuro Augusto, Antonio, Marco Antonio, ¿no? Y Lépido, es decir, los tres generales que formaron el mal llamado Segundo Triunvirato, ¿no? Es decir, si no sabéis mucha, bueno, seguro que sabéis historia de Roma, pero para refrescaros un poco la memoria, son de algún modo los herederos de Julio César, que tras el asesinato de Julio César a manos de Bruto y de Casio, que ya sabéis que le mataron para preservar de algún modo la república, deciden vengar la muerte de César y dirigirse, por lo tanto, contra Bruto y Casio. Después, una vez que les hubieron vencido, se pelearon entre los tres, ¿no? Y Lépido fue el primero al que echaron, y luego Marco Antonio, junto con Cleopatra, por un lado, y Augusto, por otro, se pelearon entre sí, y al final ganó Augusto, que fue el primer emperador romano, el primer tirano, para Hegel, el primer déspota. Bueno, ¿por qué es tan importante esta obra? Es importante porque es muy importante la Unterredung porque nos dice varias cosas, ¿no? En primer lugar, la elección de los personajes nos hace ver que está de algún modo conectado con esa obra a la que ya me he referido antes, que es el Julio César de Shakespeare. Donde hay una escena, efectivamente, en la que hablan estos tres personajes, pero en el Julio César de Shakespeare dicen cosas muy distintas. Y ahí está lo interesante. Hegel leyó el Julio César de Shakespeare, lo leyó por indicación de su admirado profesor Loeffler, lo leyó imbuido de ideales republicanos, ¿no? De amor por la Roma republicana, y lo que se encontró en Shakespeare fue una tremenda decepción. Porque se encontró, si habéis leído el Julio César de Shakespeare lo sabréis, una versión, ¿no? de toda la historia romana alrededor de la, historia, de la muerte de Julio César, profundamente favorable al bando imperial, al bando despótico, al bando de Augusto, ¿no?
favorable a la paz por encima de la justicia o de la libertad, ¿no? Hay que entender que Shakespeare escribe en la Inglaterra isabelina, marcada por guerras dinásticas, marcada por conflictos religiosos, y a lo que aspira es a mantener el status quo, a mantener la soberanía, a mantener a los reyes, ¿no? Que les cortaban la cabeza cada 2 por 3, y por lo tanto es una obra profundamente conservadora, que utiliza estos pasajes, estos momentos, para enaltecer a Augusto, para enaltecer al futuro emperador. Cuando Hegel leyó esto, seguramente se enfureció. Y de ahí nació su voluntad de reescribir, ¿no?, esta escena donde Hegel había pintado a estos 3 personajes como nobles, de hecho incluso en el lenguaje como casi unos gentlemen de la época, ¿no?, de una manera muy favorable. Pues Hegel reescribe completamente esta escena haciéndolos ver como lo que son, ¿no? Personajes sin escrúpulos que quieren derrotar la libertad republicana, que quieren simplemente alzarse por el poder y eliminarse entre ellos. Por lo tanto, el joven Hegel utiliza una estrategia bastante compleja para expresar su amor hacia la Roma republicana, ¿no? Un contraste contra Shakespeare, y el arma que utiliza para esta lucha contra Shakespeare, que es muy interesante, aunque no puedo profundizar mucho en ello, es otro autor que es central para él en estos años, que es Schiller, ¿no? Schiller, que, como digo, había sido, le unía de algún modo a él, haber sido alumno también y pupilo de Loeffler, ¿no? Pues Schiller es mayor, ¿no? Pues sabemos que justamente en esta época Hegel leyó en concreto una obra que se acababa de publicar de Schiller, llamado El Fiesco. El Fiesco realmente se llama La Conjuración de Fiesco en Génova. El subtítulo es Un drama republicano, o sea, ya dice claramente de qué lado se sitúa, del lado de la República. Es verdad que está situado en la Génova del Renacimiento, de algún modo, pero las referencias son continuamente romanas. Y, muy importante, está dedicado justamente al profesor Loeffler, ¿no?, al gran admirado por Hegel. Pues se puede ver claramente, y yo he intentado hacerlo en el análisis que he hecho de esta obra de Hegel, cómo Hegel utiliza a Schiller, utiliza el Fiesco de Schiller, republicano, a favor de la libertad, para reescribir el drama de Shakespeare, que en cambio había visto como conservador y de algún modo reaccionario. El amor de Hegel hacia, fijaos que estamos en 1784, 5 años antes de la Revolución Francesa, pero es significativo de la época, ¿no?, que, y por cierto, Hegel aquí probablemente todavía no había leído a Rousseau, que también es importante, ¿no? Es significativo que en toda la época solo se tuvieran casi palabras o vocabularios romanos y latinos para expresar el propio republicanismo y la propia ansia revolucionaria. No había otro lenguaje, no había otro referente, no había otra época histórica que se estudiara donde hubiera habido una república, pues efectivamente, como por ejemplo la que se presenta en la Farsalia de Lucano, ¿no?, otra obra que fue importantísima para Hegel después. Y de hecho no es casual, y con esto voy a la época de Tubinga, la época de la universidad, donde Hegel entra en este Stift, en este seminario o convictorio, donde conoce a sus amigos Hegel y Schelling. No es casual, como digo, que se ha dicho mucho, ¿no?, y muchas anécdotas son falsas sobre cómo Hegel recibió la Revolución Francesa. Se ha dicho que plantó un árbol de la libertad con Schelling, se dice que Schelling tradujo la Revolución, la Marsellesa. Bueno, parece que todas estas anécdotas son mentiras, pero lo que es verdad, y es indiscutible, es que Hegel, en el álbum de Hegel, en el diario de Hegel, el 14 de julio de 1789, aparece la frase in tyrannos, que quiere decir contra los tiranos, en latín. Es verdad que la letra probablemente no es de Hegel, esto es importante señalarlo, pero si tú le dejas a alguien escribir en tu diario algo, aunque no lo hayas escrito tú, de algún modo lo compartes.
Es significativo, ¿no? Hegel, unos días después, porque evidentemente la toma de la Bastilla no había Facebook o estas cosas, no la conoció al instante, pero quiso, unos días después, reflejar su entusiasmo por la revolución a través de una frase en latín, ¿no? Esta es la época en la que, sabemos, empieza a leer a Rousseau, se embebe de la gran romanidad que aparece, pues sobre todo en el contrato social, ¿no? Donde Roma es ensalzada, pero también en los discursos, ¿no? También en los discursos es ensalzada como el gran modelo político a seguir junto con Esparta, y en ese sentido contrapuesta a Atenas, a una Atenas meramente intelectual y no activa. Y es también, por lo tanto, es una época de gran amor por Roma, que convive, sin embargo, progresivamente cada vez más, ¿no? Y es un poco para haceros ver esta evolución, con elementos que empiezan a sacarle de este enorme amor por la Roma republicana. El primero claramente es Hölderlin. Hölderlin empieza a redactar bocetos del Hiperión, le lleva hacia su enorme amor por Grecia, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, la famosísima poesía Eleusis, que es verdad que es bastante posterior, porque es justamente entre Berna y Frankfurt, pero en Eleusis Hegel se declara no solo de algún modo irracionalista panteísta, de manera un poco extraña, con esos famosos versos que luego tachará, sino que, pues bueno, esa nostalgia de Grecia, que era propia de Hölderlin, indudablemente la comparte, ¿no? Por lo tanto, la influencia de Hölderlin está ahí y es importantísima. Pero hay otras influencias menos estudiadas que yo considero importantísimas, como son los autores de la revista Minerva. Minerva como la revista del Círculo de Bellas Artes, por cierto, como veis, no para de hacer publicidad, y en realidad, como en los programas de televisión, toda esta charla no es sino una excusa para soltaros publicidad entrecortada, ¿no? Es mentira, pero bueno. La revista Minerva, igual que nuestra revista Minerva del Círculo de Bellas Artes, era una revista profundamente francófila, editada en Alemania. Si leéis el Hegel secreto de Jacques Dont, ¿no? Esta grandísima obra sobre Hegel, donde básicamente dice que Hegel era masón, pues era un vehículo sin duda de masonería también, ¿no? La revista Minerva, publicada por este Archenholz, que era claramente pues, masón, y este Oelsner, gente así muy revolucionaria, muy francófila, y, esto es lo muy interesante, todos ellos profundamente antirromanos. Hegel por primera vez tiene el shock de leer a alguien profundamente pro-revolucionario, filo-revolucionario, y al mismo tiempo muy crítico con la antigua Roma, ¿no? que utiliza la antigua Roma como un referente negativo, ¿no? Sobre todo en tres autores, que os digo con rapidez, tampoco es que sean importantísimos, pero son muy interesantes, ¿no? El primero es Bonneville, que escribe una carta a los extranjeros sobre la Revolución Francesa, y Hegel, que leía constantemente Minerva, de repente se encuentra en esta carta sobre la Revolución Francesa de Bonneville que Roma es identificada primero con el Ancien Régime, ¿no? O sea, el rey Sol, los fastos, el lujo inmoderado, etcétera, etcétera. Algo que luego también leerá en Gibbon, ¿no? En la época de Berna, en Edward Gibbon, en su Decline and Fall of the Roman Empire. Y luego también es comparada, es decir, la antigua Roma es por primera vez, como luego hará Fichte en sus discursos a la nación alemana, tomada como la opresora de Alemania, la invasora de Alemania en la antigua Roma, me refiero, ¿no? Es decir, pensad en la Germania de Tácito, ¿no? Es decir, el Imperio Romano invadió y sometió a los antiguos alemanes. Y eso se utiliza como un acicate a los alemanes. Bonneville, que es francés, pero que quiere decirle a los alemanes, rebelaos vosotros también, haced también la revolución. Lo que dice es, igual que os rebelasteis contra los malvados romanos, rebelaos ahora contra vuestros opresores, burgueses, etcétera, etcétera, nobles y tal y cual, y uníos a la Revolución Francesa, ¿no? Algo parecido encuentra en otro escrito que se publica en Minerva, de Volney, el autor, como sabéis, de Las Ruinas, ¿no? Las Ruinas de Volney, donde
la antigüedad clásica es simplemente esas ruinas caducas, estáticas, sin ninguna virtualidad política, ¿no? Contra toda nostalgia. O sea, el escrito de Volney es fuertemente antinostálgico. Dice, no miréis en antiguas civilizaciones el espejo de proyectos políticos contemporáneos, ¿no? Pensad en el presente, pensad en el futuro, porque cayó Palmira, cayó Roma, cayeron todos los grandes imperios. Y el último es Rabot de Saint-Étienne, que también escribe en Minerva, y aquí hay una comparación también explícita con el Ancien Régime, con el antiguo régimen, o sea, la corrupción de los emperadores romanos comparada con la comparación de esta época, ¿no? Si vamos a Berna y Frankfurt, en Berna y Frankfurt, y con esto acabaré, ¿no? A mí me gusta pensar Berna y Frankfurt como dos etapas muy interconectadas, ¿no? Para los que no seáis expertos, muy expertos en Hegel, al terminar la universidad en Tubinga, Hegel, como se dice vulgarmente, no tiene dónde caerse muerto, no sabe dónde ir, y entonces pues lo único que encuentra es un puesto de preceptor privado en Berna, que en ese momento era una ciudad muy poco atractiva, muy de provincias, muy aburrida. Y por eso en esta época Hegel lee muchísimo, porque no tiene nada más que hacer, y entonces pues lee a Gibbon, lee a Rousseau, lee a Montesquieu, ¿no? Autores fundamentales que habían tratado el declive de la antigua Roma. Y la posición, y desde el punto de vista, por así decirlo, constructivo, ¿no? La filosofía que Hegel ha